Venga, muy buenas tardes todos. Gracias nuevamente por estar presentes en la clase de Diseño Estructural 1, día 4 de mayo. Entonces, ahora vamos a seguir viendo el método de la rigidez, ¿verdad? Las demostraciones, ¿verdad? Que son bastante largas para poder entender el fundamento de este método. Entonces, vamos directamente ya a la clase. Gracias. Entonces, habíamos visto en la clase anterior, recuerden, que este método, el objetivo, ¿verdad? La primera respuesta que yo obtenía del método eran desplazamientos. Va similar a como hacíamos con el método dependiente de flexión, donde teníamos giros, ¿verdad? Solamente los giros, pero en el caso del método de la rigidez, la primera respuesta que yo voy a obtener son los desplazamientos. Llámese desplazamientos, flechas, ¿verdad? Deformaciones en X y Y, ¿verdad? Una armadura, o si es un marco, puede ser también un giro. Una vez yo conozca los desplazamientos, será bien fácil calcular las fuerzas internas, llámese fuerza interna, fuerza axial, portante y momento flector, y reacciones de las estructuras. Fuerzas internas y reacciones. Entonces, decíamos la clase anterior, mire, planteemos una matriz de rigidez del elemento, decíamos, la cual hacía a través del principio de superposición. Decía yo, mire, una barra cualquiera L, decíamos, en una armadura, tendrá dos desplazamientos, un de N en el nudo N y otro desplazamiento de F en el nudo F. Y mirábamos que a través de la simple relación que aprendimos en resistencia a materiales, que la deformación axial, ¿verdad?, de una barra es P por L partido por A por E, ¿verdad?, donde P es la carga axial, L es la longitud, A el área transversal y el modo de elasticidad. Nos dimos cuenta, ¿verdad?, que era bien fácil decir, mire, la fuerza que induce un desplazamiento dN, ¿verdad?, es A por E por L entre el mismo desplazamiento. Es decir, yo despejo de esta fórmula y la paso y paso para acá, ¿verdad?, AE entre L, dividiendo y multiplicando, en este caso, por el dN, que es la deformación en sí. Entonces, llamábamos eso a Q' y Q'F. Entonces, anclábamos o fijábamos un extremo de la barra que estoy estudiando y movía el otro extremo, ¿verdad? El extremo de abajo. Y en la segunda parte, decíamos, fijo el extremo de abajo y muevo la parte de arriba, el nudo de arriba. Entonces, tanto el desplazamiento en F como el desplazamiento en N contribuyen a las fuerzas en los extremos de las barras. Es decir, las fuerzas Q'N y Q'F provienen del efecto de la superposición de un desplazamiento tanto en N como en F. Es por eso ocupo el principio de superposición poniendo mordazas a uno de los nudos. Entonces, el efecto combinado del desplazamiento de N y de F me van a dar las fuerzas que yo ando buscando, ¿verdad? Que estaba expresado aquí por la ecuación 1 y por la ecuación 2. Gracias.
por la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿verdad? Entonces ahí yo tenía, mire, la fuerza que me produce el desplazamiento de n y la fuerza que me produce el desplazamiento de F. Entonces, al sumar esas dos, ¿verdad?, obtendré Q sub n. Lógicamente, en el método, como empecé a la clase, mi objetivo es determinar de alguna manera estos desplazamientos, porque una vez los tengo, puedo tener las fuerzas de barra. Igual Q sub F será la superposición de lo que causa ese desplazamiento de n más lo que causa el desplazamiento de F, superponiendo los dos efectos, anclando uno de los dos números. Entonces decíamos que en el método de la rigidez ahora yo voy a expresar todo en forma matricial, ¿verdad? Las matrices no son más que es un ordenamiento de los números en filas y columnas que me expresan en este caso las ecuaciones. Entonces decíamos, mire, Q sub n y Q sub f yo puedo expresar como un vector. Recuerden, un vector es una columna por varias filas, es igual a entre L por una matriz de unos positivos y negativos, en este caso dos filas y dos columnas, multiplicados por dn y por df. Entonces decíamos, mire, si yo multiplico fila por columna y fila por columna y lo multiplico por a entre L, será igual a Q sub n. Es decir, esta ecuación yo la replico en forma matricial. Esa es la clave una de las claves de este método, que todo lo que voy obteniendo en términos de ecuaciones lo expreso en forma de matrices. Entonces ahí nos habíamos quedado y decíamos que la matriz K', ¿verdad?, era la matriz de rigidez del elemento, y condensadamente podría yo expresar que la matriz Q minúscula es igual a la matriz de rigidez K' por el desplazamiento en ejes locales. Entonces el punto aquí Douglas, tienes tu micrófono encendido. Ah, ok. Gracias, Douglas. Bueno, no hay problema. Entonces, con eso, ¿verdad? Yo tengo ahora en forma más condensada una ecuación 3 que me dice, mire, el vector de cargas locales es igual a la matriz de rigidez, que es A entre L por 1 menos 1, menos 1 y 1, multiplicado por los desplazamientos, ¿verdad? Esto es muy similar a cuando teníamos el resorte F igual a KX, ¿verdad? Fuerza igual a rigidez por desplazamiento. Es lo mismo aquí, lo mismo, solo que ahora es en forma matricial. Y decíamos que, ¿verdad?, físicamente esa matriz de rigidez representa la fuerza que me provoca un desplazamiento unitario. Entonces los coeficientes de rigidez dentro de la matriz es lo opuesto al coeficiente de flexibilidad. Cuando mirábamos el coeficiente de flexibilidad decíamos, ¿verdad?, yo quiero saber qué desplazamiento me causa una fuerza unitaria. Y aplicábamos la fuerza unitaria en el lugar de la redundante y obteníamos una flecha. Ese es un coeficiente de flexibilidad, pero la rigidez es lo contrario. Es saber qué fuerzas me causan los desplazamientos unitarios. ¿Ya? Entonces, les decía yo, mire, una vez yo entiendo qué es lo que estoy haciendo aquí, ¿verdad?, estoy formulando matricialmente las fuerzas con los desplazamientos en ejes locales, voy a necesitar trasladarme al eje global, porque todo al principio lo voy a medir en términos globales X y Y.
porque habrán varias barras, ¿verdad? Si yo tengo una armadura aquí, cualquiera, ¿verdad? Una armadurita, por ejemplo, aquí, habrá varias barras que tengan varias inclinaciones. Entonces tengo que pasar todo a un mismo sistema de referencia para poder trabajar. Para ello, utilizamos entonces el concepto de cosenos directores. El concepto de cosenos directores de alguna manera lo vimos en mecánica estructural, cuando le dábamos dirección a las armaduras tridimensionales, ¿se recuerda? Es prácticamente lo mismo. Entonces, pero lo he puesto aquí, ¿verdad? Los cosenos directores. Dice ahí, se necesitan los cosenos directores para transformar los desplazamientos y las fuerzas locales a coordenadas globales. Entonces, la formulación inicial está en coordenadas locales. Entonces, lo que voy a hacer es trasladarlos a coordenadas globales. Para ello, mire, tengo la misma barra, NF, nudo N abajo, nudo F arriba, el cual tiene ejes locales X' y Y'. Entonces, para ello, yo declaro, mire, un ángulo θ Y y un ángulo θ X medido siempre desde el eje positivo. Eso es importante. Entonces yo trazo desde el eje positivo hacia el miembro un ángulo, tanto desde X positivo y desde Y positivo. Entonces se miden así los cosenos directores. Entonces aquí está, mire, por ejemplo, si el nudo N, si es parte de la armadura, esta barra, el nudo N tiene unas coordenadas, poniendo un origen aquí, por ejemplo, una coordenada X sub N y Y sub N. Bien fácil. Sería la coordenada inicial. Y la coordenada final del miembro sería X sub F y Y sub F. Fíjense que ustedes en el programa ProStructural 3D introducen estas coordenadas. Dicen este es mi nudo inicial y este es mi nudo final. Es lo mismo. X sub F y Y sub F. Entonces, el coseno director, y yo le voy a llamar lambda X, que es igual al coseno de θ X. Y no es más que X sub F, ¿verdad? La diferencia que hay del nudo en X, la coordenada del nudo final en X menos la coordenada en X del nudo inicial entre la longitud L del elemento. Es una simple relación de este cateto entre este cateto. Y L no es más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos que conforman el triángulo, estos dos catetos, que son las diferencias de las coordenadas del nudo final e inicial al cuadrado, sumadas en X y Y. Más simple trigonometría. Entonces, al coseno de θ X, yo le llamo lambda X. Este es el coseno director. En otras palabras, el coseno director, ¿verdad? Me da a mí una dirección. En el programa ProStructural 3D hay una variable cuando ustedes imprimen el resultado CX y CY. Es este. Coseno director de X. Y pueden corroborar para las barras horizontales y verticales y los cosenos directores. Me sirven también a mí para saber si he introducido las barras, los nudos correctamente. Entonces es muy útil. A esto llamo, mire, ecuación 5. Y lambda y es lo mismo, mire, sería el y final menos el y inicial, ¿verdad? Entre L. El primero es este cateto, perdón, es este, creo que señalé esta parte, es X sub F
menos X sub n entre L. Es este para este. Y el Y sub F y Y sub n es este cateto. ¿Va? Entonces, a eso voy a llamar yo lambda Y. Lambda Y. Entonces, entendido, un coseno director es cateto adyacente entre hipotenusa. Eso es lo que estamos haciendo aquí, según coordenadas iniciales y finales del nudo. Y se mide, recuerden, a partir de los ejes Y positivos y X positivos. Es cateto adyacente entre hipotenusa. Para este sería YF menos YN. YF es esta coordenada, menos YN. Esta coordenada le da este cateto que es el adyacente del teta. Y para el X sería X sub F, menos X sub N, sería este cateto. Y se mide siempre a partir del eje X positivo y Y positivo, el ángulo. Entonces ahí, lambda X y lambda Y, ¿verdad? Yo lo voy a calcular con las coordenadas que ustedes le pongan, nudo inicial menos nudo final menos nudo inicial, siempre final menos inicial, y esos valores de cosenos directores de teta X y teta Y, coseno de teta X y coseno de teta Y, que es el lambda X y el lambda Y, los voy a utilizar de alguna manera para pasar tanto las fuerzas como los desplazamientos a coordenadas globales. Entonces, aunque la armadura tenga un montón de barras con distintas direcciones, la clave de esto es todo trabajarlo en un solo sistema de referencia, que es X y Y. ¿Va? Estos métodos existen desde los años 60. Yo ni había nacido tampoco. Pero agarraron fuerza con las computadoras, porque las computadoras trabajan con matrices. ¿Ya? Y se desarrolló increíblemente, ¿verdad?, las estructuras con este método. Entonces, vamos ya a utilizar, no sé si tienen otra pregunta. Hasta el momento, todo está claro que en dónde estamos. Estos. Esos. Por ejemplo, mire, AE entre L por DN, ¿verdad? Yo tengo dos ejes locales, un X', ¿verdad? Entonces, el eje local va de N hasta F, ¿ya? De N hasta F. O sea que el nudo final es F y el nudo inicial es N, que también tiene que ver con los cosenos directores. Entonces, yo impongo un desplazamiento delta N en la dirección positiva del eje local. Entonces, para que esto suceda, usted tendrá que empujar esto un valor Q'N, ¿va? Para que se comprima. Pero como tiene anclado el nudo F, tiene que haber una fuerza en sentido contrario. Y ahí salen los negativos. ¿Ya? Entonces, al superponer los efectos, ¿verdad? Los efectos, mire, aquí está el negativo de este
Aquí está el negativo del otro. ¿Ya? Y lo pone en forma matricial. Entonces todo es equilibrio. Y tener claro que estoy declarando ejes locales, ¿verdad? Y digo, mire, voy de N hacia F, es decir, el nudo final es F y el nudo inicial es N, y ahí me va a salir también el coseno director como debe de ser. Puedes declarar nudo inicial F y nudo inicial N, solo que ahora tu X' positivo va a estar aquí, ¿ya? El eje local va a ir de F hacia N, ¿ya? Lo puedes hacer también. Entonces, con eso, vamos a estudiar lo que es la matriz de transformación de desplazamiento. ¿Va? Entonces, ¿qué intento hacer? Esos desplazamientos locales que tengo de X, ¿verdad? En el sentido X' que tenía a lo largo del elemento, los quiero relacionar con los desplazamientos en X y Y de la estructura, en ejes globales. Entonces, simplemente voy a hacer una transformación. Vamos a ver aquí, vamos a dar un zoom. Mire, si yo tengo el desplazamiento, ¿verdad? Aquí yo llamo este nudo N se desplaza delta de NX. ¿Va? Yo ando buscando esos números, yo los ando buscando. DNX, ¿ya? Y también se va a desplazar DNY, ese nudo N. ¿Va? Todo lo pongo, fíjense, con X positivo y Y positivo, para que en la formulación las respuestas si me dan negativas, sé que van hacia abajo. Esto es bien inteligente. Entonces todo lo pongo positivo, así como he hecho en las otras demostraciones. Entonces, si yo proyecto tanto el desplazamiento en ejes globales del nudo N en X en la barra, ¿verdad? En la barra, aquí dibujado un vectorcito, mire, será dnx coseno de teta x. ¿Vale? ¿Cómo lo proyecto? Trazo desde la punta de flecha de dnx una línea que es perpendicular al eje local x' de la estructura. Entonces, por simple Pitágoras digo, mire, esta es la hipotenusa y teta x, ¿verdad? El coseno director, fíjense, será dnx coseno de teta x, el desplazamiento en n, y fijo f, lo mismo de siempre. Y dny, ocupando el ángulo teta y, mire, medido desde el eje positivo, trazo una línea perpendicular para proyectarlo sobre el eje x', tendré dny coseno de teta y. Entonces, fíjense, aquí aparecen los cosenos directores que demostré ahí arriba. Dice la teoría, debido a un desplazamiento de nx, el elemento tiene un desplazamiento de n coseno de teta x a lo largo de su eje local x', lo que les acabo de explicar. Ahora, si fijo el de abajo para hacer la superposición de los dos efectos, al igual como hice la clase anterior, tendré un desplazamiento de mayúscula de fx en x y de fy, y proyectamos sobre el eje x'. Entonces, ocupando el coseno director, tendré dfx coseno de teta x y dfy coseno de teta y. Lo único que estoy haciendo ahí, que esos desplazamientos globales en x y y los proyecto sobre el eje local de la barra, con los cosenos directores, por simple Pitágoras. Entonces, fíjense, si
hago esto y ahora sumo la superposición de los dos efectos cuando amordacé el nudo N y dejé libre el de arriba y viceversa. Obtendré, por ejemplo, para el dn, mire, el dn, ¿verdad? Será la suma de los dos. dn de x coseno de teta x más dny coseno de teta y. ¿Va? Es la superposición de los dos. Y el df será df coseno de teta x más dfy coseno de teta y. Entonces, mire, si el delta x lo hago coseno de teta x y coseno de teta y, hago el delta y. Fíjense, aquí pongan atención y entienda esto de un solo. El desplazamiento de minúscula n y de minúscula f que yo planteé al principio son estos mismos. Mire, de f y de n, los que se dan en el eje local x', será la superposición de los efectos de dnx por lambda x más dny por lambda y, dfx por lambda x y dfy por lambda y. Entonces yo ya tengo relacionado el desplazamiento local del nudo n con los desplazamientos globales del nudo n, que son en x y y. Fíjense, el desplazamiento en el nudo n es único, está sobre el eje x', pero depende de cómo se mueve en x y y. Eso es lo que les está diciendo ahí. Igual, el df dependerá de lo que se mueve en eje globales en x y y, multiplicado por los cosenos directores. Entonces, cuando yo miro estas ecuaciones, me las voy a llevar a una expresión matricial. Entonces digo, mire, de el desplazamiento local en el nudo n es igual, ¿verdad? Y el df es igual a una matriz de cosenos directores, donde yo le he puesto ahí lambda x, lambda y, 0 y 0, con 4 columnas y 2 filas esa matriz, y 0, 0, lambda x y lambda y. Y un vector de desplazamientos globales en x y en y en el nudo n, y en x y y en el nudo f. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Mire, si usted multiplica lambda x por dnx, le da este término. Si multiplica lambda y por dny, le da este término. Y obligadamente tengo que poner ceros aquí, porque aquí no tengo nada de df. Súper inteligente. Y la segunda, como no tengo nada de dn, tengo que ponerle ceros a las dos primeras columnas, y este lambda x por este dfx representa este término, y este lambda y por dfy representa este término. A eso llamo una ecuación 7. Quiere decir que yo puedo relacionar los desplazamientos locales con los desplazamientos locales con los globales a partir de una matriz que se llama T, y es la famosa matriz de transformación, que es simplemente colocar en la matriz los cosenos directores de lambda x y lambda y en la primera, segunda columna, 0 y 0, y luego en la segunda fila 0 y 0 y lambda x y lambda y.
Entonces, si yo multiplico, a eso llamo la matriz de transformación T, que no es más que los cosenos directores que ya vimos, y los multiplico por el desplazamiento global, obtendré los desplazamientos locales en el eje X'. El método lo que hace es que les va a determinar en primera instancia los desplazamientos en X y Y después se los va a llevar a multiplicar por los cosenos directores para obtener cuánto se deforma N y F. Bien fácil. A eso yo llamo, mire, una matriz D minúscula es igual a la matriz de transformación T, que es esta, la de cosenos directores, multiplicada por los desplazamientos globales. Esta es la matriz de transformación de desplazamiento. Dice ahí, transforma los 4 desplazamientos D globales X y Y en 2 desplazamientos D locales X' y Y'. Es decir, bien claro, les dice ahí, los 4 desplazamientos, 2 en el nudo N, X y Y 2 en el nudo F, también X y Y. Esos 4 desplazamientos me los pasa a 2 en el eje local, en el nudo N y en el nudo F. A eso yo llamo una ecuación 8 y a la matriz de transformación una ecuación 9. Entonces tenemos resuelto la relación entre desplazamientos locales y desplazamientos globales. Y ya nos dimos cuenta que es simplemente multiplicando los desplazamientos globales por esa matriz de transformación T mayúscula. ¿Preguntas hasta aquí? Dice ahí los ángulos. Los ángulos, Kevin, son medidos a partir del eje positivo X y Y. Trazas desde el eje X hasta la barra el ángulo. Kevin. Aquí está. Desde los ejes positivos. Entonces, mire, ya tengo resuelto eso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Entonces ya tengo yo la relación que hay entre desplazamientos locales y desplazamientos globales. Pero me hace falta cómo voy a relacionar las fuerzas a través de la misma matriz de transformación. En este caso, ¿verdad? Mire, esta fuerza Q sub N es exactamente la misma fuerza axial en el nudo N que yo determiné a través de la superposición de los efectos. Es esta misma, ¿verdad? Esta misma, que son las finales, ¿verdad? Yo tengo el Q' y el QB', que son las superpuestas, la Q' y la QB', que al sumarlas me dan la QN y la QF. Entonces, si yo ahora
Eh, Igual hago lo mismo, dejo libre este extremo, amordazo ahí arriba para superponer los efectos, como saben. Puedo tener un QNX mayúscula a lo largo del eje X global y un QNY mayúscula a lo largo del eje Y global. Entonces QNX, mire, eso es mucho más fácil, será QN por el coseno de teta X. Y QNY será QN por el coseno de teta Y. En el caso de las fuerzas es más fácil. El desplazamiento lo tenía que proyectar. En este caso es más fácil. Igual manera, mire, si amordazo o fijo N y el nudo F los libero, yo tendré QF minúscula a lo largo del eje X' local. Lo puedo descomponer como QF mayúscula X y QFY mayúscula utilizando los cosenos directores. QFX simplemente es QF por el coseno de teta X y QFY, QF por el coseno de teta Y. Entonces todo, fíjense, se ocupan cosenos en todo para uniformizar las proyecciones. No va a ocupar coseno por aquí, seno por allá, no. Cosenos directores. Entonces se ocupan cosenos para uniformizar el cálculo y las proyecciones. Entonces, si lambda X es igual al coseno director teta X y lambda Y igual al coseno director teta Y, ¿verdad? Tengo, en vez de los cosenos, pongo los lambdas. Y en forma matricial, mire lo que voy a hacer. Mire, interesante. Ahora coloco del lado izquierdo las fuerzas globales. Q mayúscula NX, QNY, en el primer nudo, en el nudo de abajo, en los ejes X y Y, QFX y QFY en el nudo de arriba. Y para que me den estas fuerzas que tengo ahí, tengo que poner un vectorcito de fuerzas locales, QN minúscula y QFY multiplicada por esta matriz también de cosenos directores. ¿Vale? Entonces, esta matriz lo que va a hacer es premultiplicar. Si multiplico lambda X por QN, obtengo este. Como ya no tiene más contribución, le tengo que poner un 0 para que el QF no le haga nada. Igual, el siguiente, lambda Y por QN es este. Y el 0 por QF es 0. Entonces, estoy replicando las cuatro ecuaciones que tengo de Q mayúscula NX hasta QFY mayúscula en forma matricial. Recuerden, multiplicación fila por columna. ¿Qué me doy cuenta de esto? Que esta matriz que está aquí es la transpuesta de la matriz de transformación para desplazamiento. ¿Recuerdan qué es una matriz transpuesta? La matriz transpuesta simplemente la primera fila, lambda X, lambda Y, 0 y 0, la convierto en columna. Aquí está, que es esto. Y la segunda fila de la matriz original, 0, 0, lambda X y lambda Y, la convierto en segunda columna de la transpuesta. Ahí está. Entonces, esa es la transpuesta si no se acordaba. Entonces, Q mayúscula es igual a la transpuesta de la matriz de transformación multiplicada por la Q minúscula. T a la T, ¿verdad? Es la matriz transpuesta de transformación, transforma las fuerzas locales en X' a las cuatro componentes globales de Q, X, Y. Fíjense que es interesante. Mientras yo
utilizo una matriz de transformación para pasar de ejes globales en términos de desplazamiento a ejes locales. En las fuerzas es al revés. Ocupo una matriz transpuesta a formación para pasar de ejes locales a ejes globales. ¿Vale? Si ya se dieron cuenta, esto es un rollo. ¿Vale? Y es ingeniería estructural. Entonces, con eso yo tengo, ¿verdad?, una ecuación 11 que me dice Q mayúscula es igual a la transpuesta de la matriz de transformación original multiplicada por. Entonces voy a pasar las fuerzas locales a globales y los desplazamientos los hago de globales a locales. Cuando yo fui estudiante, anécdota, cuando yo fui estudiante y llevé esta materia, el profesor nos hacía los exámenes orales de esto. Y a mí me dijo, señor, usted demuéstrame la matriz de transformación, ¿cómo se hace? Ese fue el examen. Y sin nada de fórmula ni nada. Aquí está no habían plumones, era pura tiza. Estamos hablando de hace 26 años, por ahí. Pasé, no se la demostré. Imagínense, así eran los exámenes y eran orales. Muchos exámenes. Si no había estudiado, ¿verdad?, la demostración. Entonces, con eso, mire, yo tengo ahí ya la formulación. Preguntas de esta última parte. Preguntas. Va, como le repito, no se me vayan a perder, que ahorita es armaduras, después va vigas y con marcos esta cosa de giros ahí, entonces se vuelve más grande. No, vamos a hacer ejercicio. Sí. Lo que pasa es que la pizarra no se mira bien aquí. Es un problema, porque yo le puedo hacer aquí, pero no la van a ver al otro lado. Tiene toda la razón, Jaco. Cuando usted recibe clase y escribe, su cerebro está trabajando. Va y no se duerme como que está viendo una película ahí. Y es lógico. ¿Sí? No, apuntar es necesario. Entonces, las mejores clases son las que el profesor llega con su lápiz o apunte, tiene la pizarra. El alumno, al estar escribiendo, está pensando y está absorbiendo esa información al anotar ahí. El cuerpo humano sí trabaja. Esto es lo que hay ahorita. Bueno, preguntas hasta el momento, todo claro, vaya. Entonces, una vez, fíjense, yo ya tengo relacionado los desplazamientos locales con globales, ¿verdad? Y los desplazamientos y las fuerzas también globales con locales. Puedo empezar a pensar en tener una matriz rigidez del elemento, pero en términos globales. ¿Por qué? Porque si yo tengo varias barras con distintas direcciones, yo voy a poder sumar las contribuciones si todo lo tengo en un mismo XY de todas las barras. Será bien fácil anidar, ¿verdad?, una matriz de rigidez total, que la vamos a aprender a hacer, con las matrices de rigideces globales de cada elemento. Entonces, yo dibujé una armadura aquí. Entonces, estamos estudiando solamente una barrita, pero yo quiero ensamblar todas las barras. ¿Cómo las voy a ensamblar?
si están en X y Y, referenciadas a X y Y todas. Con los ejes locales no puedo. Con los ejes globales sí voy a poder porque es el mismo. Entonces tengo que desarrollar una matriz de rigidez en ejes globales X y Y. Y eso lo puedo hacer ya. ¿Por qué? Porque ya tengo esas relaciones de pasar de ejes globales a locales con la matriz de transformación. Entonces dice, mire, dice, combinando los resultados anteriores, se determina la matriz de rigidez de un elemento que relaciona las componentes de la fuerza global Q con los desplazamientos globales D. Hasta ahorita yo tengo relación de desplazamientos locales con globales y fuerzas locales con globales, pero no tengo una relación de fuerza global con desplazamiento global. Entonces con eso vengo y digo, mire la ecuación 8, digo, el desplazamiento, recuerdan, local es igual a la matriz de transformación por el desplazamiento global. Es esta que dibuje aquí. Esto. Y tenía la ecuación 3, recuerdan que me decía que Q era igual a K' por D. Esta fue la primerita que hicimos la clase anterior. K' por D. Que esta era la matriz de rigidez que preguntaba señorita Raimundo ahí con los signos unos y menos unos, local, multiplicada por los desplazamientos locales, que me relaciona fuerzas con desplazamientos locales. Entonces, vengo ahora y digo, bien fácil, mire, introduzco este D aquí, de la relación que obtuve con la matriz de transformación, y digo, mire, Q es igual a K' por la matriz de transformación por los desplazamientos globales. ¿Verdad? Siempre los globales son mayúsculas y los locales son minúsculas. Las letras en la demostración para que recuerden. Letras minúsculas, eje local, letra mayúscula, eje global. La ecuación 13, en la ecuación 11, mire, la ecuación 11, ¿cuál era? Era Q mayúscula es la transpuesta de T por Q. Entonces, mire aquí, la transpuesta de T por Q. Entonces el Q ya lo tengo expresado, K'T por D, es este. Y tengo T a la T transpuesta. ¿Verdad? Y si ahora quiero, ¿verdad? Fíjense, una matriz de rigidez global del elemento, ya la tengo aquí, que es este valorcito. T a la T por K' por T por D. A esta K le voy a llamar, la matriz K es la matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales. En otras palabras, la matriz, pongan atención y entiendan esto de una vez, la matricita que yo formé K', que era el eje de ejes locales, la premultiplico por la matriz de transformación transpuesta y la postmultiplico por la misma matriz de transformación. Entonces, premultiplico K' por esta y lo postmultiplico por esta T. Esto está indicado aquí abajo. Entonces, K, mire, esta sería T a la T multiplicada por el K', que es la matriz de rigidez local, por la T. Entonces, si ustedes empiezan a multiplicar eso uno a uno, lo que van a obtener es esta matriz que está aquí. La matriz número 16. Dice, les traigo la matriz factor común A entre L y van a obtener esta matriz de 4 por 4.
4 filas por 4 columnas. Con cosenos directores, por ejemplo, al cuadrado, lambda cuadrado x, lambda x por lambda y menos lambda cuadrado x menos lambda x por lambda y, ¿verdad? Y así para cada término. En otras palabras, usted, si quiere una matriz de rigidez global de un elemento, sea la dirección que tenga, simplemente calcule con los cosenos directores todos esos valores y multiplícolos por A entre L y automáticamente tendrá la matriz de rigidez global del elemento en cuestión. La pregunta es, esta es una matriz para un elemento. ¿Cómo voy a hacer para sumar todas las matrices de rigidez de todos los elementos? Ese es el punto al que vamos. Pero lo que me interesa ahorita es que yo ya tengo una matriz muy poderosa que me sirve a mí, ¿verdad? Que es la T tras T a la T transpuesta por K' por T, ¿verdad? Es la matriz de rigidez en ejes globales. Entonces lo he podido hacer porque tenía la relación, ¿verdad?, anterior. Entonces Q mayúscula hoy ya la puedo relacionar con D en mayúscula. No tenía eso a través de una matriz K, que es la premultiplicación de la transpuesta de T por la misma T en la matriz de rigidez con eje local. ¿Preguntas? Entonces, una vez yo ya tengo la matriz de rigidez global de un elemento, veamos ahí, yo tengo que realizar y esto, saber tener una matriz de rigidez total de la estructura. Veamos, dice, una vez son obtenidas las matrices de rigidez en los elementos en coordenadas globales, ustedes lo que van a hacer es ocupar esta fórmula. Vaya, vamos a hacer ejemplo. Esta matriz, calculo mis cosenos directores, digo, mire, este es mi nudo final, mi nudo inicial. Este es coseno de teta x, lo elevo al cuadrado, luego el coseno de teta x por el coseno de teta y voy haciendo mi matriz. Al multiplicarlo por A entre L, obtendré la matriz de rigidez global del elemento. Se deben ensamblar en el orden correcto para que se pueda determinar una matriz de rigidez K mayúscula de toda la armadura, según los nudos sin restricción y con restricción a desplazamiento. Es decir, una vez yo calcule la matriz de rigidez de cada elemento en ejes globales, lo voy a tener que sumar para tener una matriz de rigidez total de la estructura, total. Entonces va a ser bien fácil porque fuerza igual a matriz de rigidez por desplazamiento, y como ya tengo las fuerzas, voy a poder despejar los desplazamientos globales de una sola vez. Y voy a empezar a tener todas las respuestas que tengo. ¿Preguntas? ¿Preguntas de la clase? Entonces, miren, la próxima clase vamos a determinar matriz de rigidez de esta armadurita. Vamos a empezar con una armadura de 2 barras, ¿verdad? Y vamos a empezar a calcular cosenos directores, las matrices, las vamos a ensamblar. Luego,
Vamos a determinar los desplazamientos, luego la fuerza. Consejo, léanse los apuntes. ¿Verdad? También en el libro de Hibeler está muy bien explicado. Hibeler ha logrado poner esto de una manera muy condensada. Yo estudié con un libro, era un poco desordenado, y era un enigma eso, pero hoy hay más recursos. ¿Tienen preguntas? Bueno, Ariel. Sí, Manuel. Exacto. Y exacto. Sí, Manuel, eso es, esta es la ecuación. Entonces, T a la T por K' por T se convierte en la matriz de rigidez. ¿Va? Esto es como que estuvieras F igual a K por X, en un resorte, solo que todo de forma matricial. Entonces tú multiplicas T a la T por K por T, vas a obtener estos cosenos directores elevados al cuadrado y multiplicados entre sí con sus respectivos signos positivos y negativos. Bueno, ha sido una hora densa. Imagínense hablar otra hora. Ay, se me duerme. Una hora bien puesta. Entonces, si no hay preguntas, el próximo lunes vamos a empezar a hacer los ejemplos. ¿Verdad? Los ejemplos. Entonces, igual las tareas, yo les dejaré las estructuras y ustedes, con el método de la rigidez, comprueban los programas. Y ya está. Bueno, si no tienen preguntas, sí, Manuel. ¿Cómo? Las armaduras el mismo, las armaduras, el AEAP y los marcos con AMP. Lo más sencillo, si no tienen rótulas ni tienen desplazamiento. Bueno, entonces si no hay preguntas, marcar asistencia al otro lado, yo les marco a ustedes y nos vemos el lunes, 4:45 p.m. Ándenle detrás a eso. Bueno, cuídense, hasta luego. Sí, no ha firmado. Bueno, Dios, cuídense todos. Dios, Kevin, Jorge. ¿Ah? En mi oficina están. Te vas conmigo si querés.